Feliz sábado, hermanos. Una alegría de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a Rafael para compartir estos momentos tan lindos que como cristianos tenemos, el momento en que nos juntamos aquí en la hora del culto para poder abrir la palabra del Señor y reflexionar acerca de alguna de las verdades que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Venimos de la zona de Castelar. Antes éramos de Liniers por muchos años, más de 30 años, ahora hace poquito que estamos ahí en la iglesia de Castelar. Por ahora quizás lo corrijo un poco a Rafa, no hablamos, trabajando en la parte de actividad misionera, no como ancianos. La verdad que el título de anciano ya lo estamos adquiriendo por cronología, pero nos sentimos a gusto de poder trabajar con los hermanos de Castelar todos juntos. Me gustaría en esta mañana que juntos reflexionemos acerca de un pasaje de las Sagradas Escrituras, pero antes de abrir la Biblia, quizás a modo de introducción, comentar un poco los tiempos que nos tocan vivir. Como adventistas muchas veces escuchamos esta expresión, ¿no? Estamos viviendo en los tiempos finales. Yo se lo escuchaba eso ya a mi abuelita. Y yo no sé si es por una cuestión de edad que cuando uno es chico todavía no tiene una perspectiva de vida mucho más, que la ve mucho más lejos, pero me parecía como que la cosa todavía no era tan dramática como ella a veces lo presentaba. Sin embargo, hoy con el pasar de los años, lo miro desde otra perspectiva. Pero tratando de ser ecuánime en el análisis, creo que realmente vivimos situaciones en nuestro mundo que nunca hemos vivido. Hace muchos años atrás, cuando uno empezó a tomar los estudios bíblicos y le hablaban del poder de algunos de los imperios de Estados Unidos, lo que Apocalipsis 14 hablaba, lo veía todavía más difícil, los poderes estaban más divididos, estaba la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por el otro, y uno decía, bueno, pero todavía no están así. Hoy ya la cosa ha cambiado. Pero no solamente en la parte política, sino en la parte de lo que hace a la lo que hace a la posibilidad de sobrevivir a nuestro mundo. Los recursos de nuestro mundo hoy afligen a los científicos, porque dicen, en el contexto que estamos, no hay muchas posibilidades de que la humanidad pueda vivir mucho tiempo más. Realmente hoy no es solo la iglesia la que manifiesta esto. Y podríamos mencionar un montón de hechos más. Dos que me llaman mucho la atención. Hay un papa argentino. ¿Quién iba a pensar? Creo que nunca nos pasó a nosotros por la cabeza. No tiene nada de malo que sea argentino, simplemente que este hombre tiene como uno de sus roles principales la unidad de la iglesia. Una sola iglesia, esa es la noticia que salió esta semana, ¿no? Una sola iglesia. Por el otro lado, uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos, un hermano adventista. ¿Quién lo hubiera dicho? Otra noticia del día jueves. Y bueno, dice, bueno, cualquiera se puede postular, sí, pero él está prácticamente primero en las encuestas, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Pero no ese es el tema de esta mañana, sino que simplemente quiero que pensemos
en cómo vamos a hacer nosotros para cumplir la tarea que tenemos que cumplir. Porque si estamos llegando a los últimos momentos, debería preocuparnos la tarea que el Señor nos ha encomendado, ¿no? La misión que nos ha dado, la comisión que el Señor nos dio cuando se fue, porque no era nada más que para los discípulos, era para nosotros también. ¿Cómo vamos a hacer para poder testificar al mundo el mensaje que nosotros tenemos y que nosotros creemos? Nuestra principal preocupación debe ser afianzar nuestra salvación, pero también tenemos la preocupación de ser testigos. Y yo me pregunto, el Señor, en su maravillosa sabiduría, habrá armado un buen equipo. Seguramente nosotros somos los más capaces para poder cumplir con esta tarea. ¿Nos sentimos así o no nos sentimos así? ¿Alguna vez se pusieron a pensar, ¿puedo sacarlo? ¿Qué parámetro habrá usado Jesús para armar su equipo? ¿Cuáles eran las pautas de recursos humanos que Jesús tenía para poder seleccionar a los que seleccionó? Miren, si ustedes pudieran elegir o hubiesen podido elegir a los 12 discípulos, ¿hubiesen elegido los 12 que eligió Jesús? ¿Nunca se lo preguntaron? Yo les aseguro que yo no los hubiese elegido, por lo menos no a esos 12. Unos pescadores, otro cobrador de impuestos, no muy bien visto, lo acusaban de que se quedaba con algo de lo que cobraba, gente ignorante, inculta, sin preparación, algunos miedosos, otros con un carácter impetuoso. ¿No será que el Señor se equivocó al escoger los que escogió? ¿Cómo pensaba Jesús poder cumplir la misión con esos 12? ¿De qué manera? A veces, cuando elegimos, tratamos de elegir ¿qué? Si tenemos que elegir para un partido de fútbol, ¿no? A ver los más chicos. Después que les toca elegir primero, ¿a quién eligen? ¿Al más tronco o al mejor? Al mejor. ¿Cuál es el parámetro entonces del Señor para elegir? ¿Será el mismo que nosotros? Hay un versículo que habla muy claro acerca de esto, que se encuentra ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 1, del versículo 26, perdón, Primera de Corintios, no de Crónicas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Aquí encontramos cuáles son los puntos principales que el Señor tiene para elegir los recursos humanos para su empresa. Si ustedes están dispuestos a trabajar en la empresa del Señor y quieren presentar su currículum, aquí tienen las pautas que hay que seguir o que el Señor utiliza para buscar sus discípulos. ¿Qué nos dice ahí Pablo? Hermanos, consideren su propio llamamiento. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. No muchos de ustedes, dice Pablo, son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos.
también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si alguno se sentía incapaz, si alguno se sentía no digno, les quiero decir que estamos en la condición ideal para que el Señor nos tome para su empresa. Porque dice Él que eso es lo que Él busca. Y es interesante, ¿no? Recuerdo hace unos años atrás, unos cuantos años, nos volvimos a juntar después de 25 años en la promoción del secundario. Fuimos ahí, yo tuve la oportunidad de estudiar en Misiones, en nuestro colegio adventista, y ahí nos juntamos los dos cursos que habíamos terminado, ¿no? El bachiller y el comercial, la camada de esa época. Y estábamos a la tarde, tuvimos una reunión en un salón, y ahí estábamos todos reunidos en un gran círculo. Los graduados con sus esposas, algunos con los hijos. Había que mirar bien para reconocerse, ¿no? Porque después de 25 años habíamos cambiado un poquito. Pero fue interesante escuchar cuando cada uno empezó a contar un poco su experiencia de vida después del colegio, y contaron cosas muy interesantes. Y recuerdo lo que contó Víctor. Víctor era un compañero del otro curso, que había llegado al colegio. Estuvimos los 5 años juntos con él en el colegio. Yo me acuerdo de Víctor cuando él llegó al colegio, y él contaba esto. Él venía de la provincia del Chaco, pero venía del Chaco profundo, bien metido. Llegó tan solo con un bolsito muy chiquitito. Era todo lo que él tenía. Y él contaba ahí en esa reunión y decía, yo recuerdo que cuando llegué al colegio y empecé a tener la oportunidad de vivir aquí, y escuchaba a mis otros compañeros que se quejaban de la comida, que no les gustaba, que era fea. Para mí no había cosa más rica que la comida del colegio. Podía repetir y hasta comía 3 veces por día. Yo en mi casa comía 1 vez al día cuando tenía la oportunidad de comer. Aquí en el colegio, decía él, aprendí a dormir con sábanas. Nunca había usado sábanas en mi vida. Y tenía una cama para mí solo. En mi casa yo tenía que compartir el colchón que teníamos con mis hermanos. Y yo lo miraba a Víctor y me preguntaba, ¿quién hubiese apostado por Víctor hace 25 años atrás? ¿Quién de los que estábamos ahí lo hubiésemos elegido para formar parte de nuestro equipo, a Víctor? Y hoy lo veía. Víctor, un médico recibido, un líder en su iglesia, en la provincia de Santa Fe, donde él vive. Sus hijos estudiando medicina en la Universidad Adventista del Plata. ¿Qué pasó en la vida de Víctor? Y al leer este versículo de Pablo, veo cómo Dios mira en cada uno de nosotros
no lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. No por nuestra propia sabiduría, dice el Señor, sino porque yo obro en ti. De tal manera que cuando yo obro, nadie tiene dudas que no eres tú, sino que soy yo. Por eso te elegí a ti. Ese es el razonamiento de Dios. Dios necesita hombres que estén dispuestos a dejar que Él haga la obra en nosotros. No es nuestra sabiduría, no es lo que nosotros podemos hacer, sino que es la obra de Él en nosotros. ¿Y qué querrá decir esto? Que entonces no tenemos que hacer nada, no nos tenemos que preparar, no nos tenemos que capacitar. ¿Cómo se entiende esto de que el Señor no quiere que se nos suban los humos? Pablo sigue diciendo ahí en el capítulo 3, el versículo 18, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, háganse ignorantes para así llegar a ser sabios. ¿Se entiende? Pablo, ¿qué nos estás diciendo? Si hemos estudiado algo, ¿cómo nos vamos a hacer ignorantes para llegar a ser sabios? Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. ¿Son absurdos los pensamientos de los sabios? ¿Cuándo? Y acá da la respuesta en el comienzo del versículo 21. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Y ahí está la raíz del problema. El problema no es tener conocimiento. El problema es cuando el orgullo tapa nuestra relación con Dios. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Dios ha escogido a cada uno de sus hijos para una tarea. Él nos ha llamado, Él nos capacita, Él nos da la condición para poder cumplir la tarea. Y es interesante cómo Dios obra en la vida de las personas. Tenemos el ejemplo que contamos recién de Víctor, y debe haber infinidad de ejemplos más, tanto en la Biblia como ejemplos que conocemos nosotros de personas que fueron realmente transformadas por Dios, que encontraron su lugar en el mundo. Me acuerdo ahora de un caso completamente a la inversa de Víctor. Una mujer llamada María Pía. Esta mujer, una mujer cristiana, se estudió, se doctoró como abogada, era una persona con conocimientos de finanzas muy avanzados, hizo una carrera en un banco en la Ciudad de México, llegó a estar a cargo de toda la banca de inversión minorista de ese banco. Realmente a María Pía no le faltaba absolutamente nada. A los ojos de los hombres, ella tenía todo lo que una persona podía ambicionar. Tenía su familia, tenía su trabajo, tenía un muy buen pasar, pero ella sentía que no era feliz. Y ella sentía que Dios la llamaba a realizar otra tarea. Y un día, mientras participaba de un encuentro, ella recibió el llamado a dejar todo lo que estaba haciendo. Y habló con su familia y tomó esa decisión. Y renunció a su trabajo. Y vino a la Argentina. Vendió todo lo que tenía. Se enroló en un ministerio de la Iglesia Católica.
y comenzó a trabajar ahí. ¿Y saben a qué se dedica ahora? Ella atiende a chicos con problemas. Chicos con problemas de violencia, con problemas de familia, chicos con discapacidades, chicos que han sido abandonados. Ella se dedica a trabajar todo el día con esos chicos. Y la persona que me contaba esto, una amiga que estuvo muy enferma al borde de la muerte, ella me decía, yo la conocí estudiando a María Pía. Y ella vino cuando yo estaba en terapia. Y yo escuchaba que ella oró. Mucha gente vino a orar conmigo. Pero solamente recuerdo la oración que ella hizo. Porque fue una oración tan profunda, tan sincera, que llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Y hoy ella me cuenta que es feliz en lo que está haciendo, porque Dios la tomó y le marcó cuál era el camino que ella tenía que hacer. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sin lugar a duda. Dios tiene un plan específico para esta hora que nos toca vivir. El Señor nos pidió que nosotros seamos parte de este ejército, que llevemos adelante el Evangelio, la proclamación de este mensaje que el Señor nos ha dado. Hermanos, no nos preocupemos. Dios es quien nos va a dar la capacitación. Él es quien nos prepara. ¿Qué espera Dios de nosotros entonces para este momento? ¿Qué tendremos que hacer nosotros, ¿sí?, para poder ser un buen colaborador? ¿Qué hace un buen colaborador? ¿Qué espera su jefe, su patrón? Hay una cita que dice, los buenos principios son siempre exigentes. Nadie puede tener éxito en el servicio a Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por perdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo y mucho menos puede ser su colaborador. Interesante, ¿no? Lo que nos dice aquí. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Solamente que nos entreguemos completamente, sin reserva. ¿Los tiempos van a ser difíciles? Seguramente. ¿Dios nos va a dar la sabiduría divina? Sí. Él lo afirma en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser instrumentos en sus manos, instrumentos completos de una entrega total. Hace un tiempo atrás habíamos viajado a la provincia de Entre Ríos y habíamos llegado de noche y llovía cualquier cantidad. Y uno se preocupa siempre por ver dónde va a dejar el auto, ¿no? Cuando hay una tormenta fuerte, la preocupación que no vaya a pasar nada. Así que ahí en la oscuridad vi que había un pino, un ciprés bastante grande. Así que tratamos de ubicar el auto lo más cerca del tronco, lo más cerca de las ramas para que cubrieran y protegieran un poco de la lluvia. Al otro día cuando me levanté, salí afuera y lo primero que fui a ver era el auto, a ver cómo estaba. Y se veía enterito, parecía todo bien. Así que me empecé a acercar al auto y cuando me iba acercando iba viendo que cerca de la puerta del conductor algo estaba ahí sobre la puerta. Claro, cuando llegué me di cuenta que en la oscuridad de la noche y en el apuro por la lluvia, al cerrar la puerta, una ramita chiquita del ciprés había quedado atrapada entre la puerta y el parante.
no era muy grande. Pero por esa ramita se había metido todo el agua adentro del auto. Todo el asiento del conductor y el piso estaba lleno de agua. Y les aseguro que miré más de una vez esa ramita porque no entendía cómo por algo tan chico y finito se había metido tanta agua adentro del auto. A veces en la vida de uno pasan cosas similares, ¿no? A veces estamos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor, pero por ahí nos queda algo cuando cerramos esa puerta para el Señor. Queda algo metido ahí en nuestro corazón, en nuestra vida. Y a veces pensamos que ese algo es algo pequeño, algo chiquito, que no va a hacer nada. Pero es el canal por el cual se meten aquellas cosas que nos impiden tener una entrega total, que nos impiden tener una entrega incondicional para el Señor, para dejar que Él obre en nuestra vida. Por eso la Biblia nos aconseja que tenemos que tener cuidado de las zorras pequeñas, ¿no? Porque dice que ellas son las que dañan el huerto. Lo que está queriendo ejemplificar esa metáfora es justamente que debemos aprender nosotros a dejar de lado todo lo que nos pueda impedir tener una plena relación con nuestro Dios. Nuestra relación con Dios debe fundarse sin lugar a duda en nuestra razón y en nuestra inteligencia. El Señor nos ha dado capacidad, claro que sí, y en esa capacidad es que nosotros debemos fundar nuestra razón. Por eso Él nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la oración y el testimonio como herramientas para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros debemos servir a Dios con toda nuestra mente, ¿no? Así dice el versículo. Amarás a Dios con todo con tu corazón, con toda tu alma. ¿Y cómo termina? Y con toda tu mente. Pero el conocer a Dios va también más allá de un entendimiento simplemente teórico. El conocer a Dios tiene que ver con un conocimiento experimental y práctico. Se manifiesta cuando la persona anda en los caminos de Dios. No me sirve de nada tener simplemente un conocimiento teórico si no puedo lograr en mi vida un conocimiento práctico y experimentar esa relación con mi Dios. Sin lugar a dudas, Dios nos ha dado este lugar en el cual podemos también nosotros aprender y crecer. La iglesia. Este es el ámbito en el cual el Señor quiere que nos congreguemos para adorarlo, para compartir nuestras experiencias y para aprender de su palabra. Y sin duda que este debe ser el mejor lugar, la iglesia de Olivos, ¿no? Acá todos nos llevamos bien, no tenemos problemas, no hay peleas. En mi iglesia no es así, pero acá supongo que es así. Y si no es así, no se preocupen. Escuché a un pastor hace poquito hacer una ejemplificación y me pareció tan bueno que la quiero compartir con ustedes. Él decía, este pastor, ¿alguna vez ustedes se pusieron a pensar cómo fueron los días de Noé dentro del arca? ¿Alguna vez pensaron cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Cuánto tiempo estuvo? Montón. No fueron meses y meses dentro del arca, con una sola ventana y lleno de animales. ¿Ustedes se imaginan cuál era el ambiente que había dentro del arca? El olor no debe haber sido muy agradable.
La tarea de Noé todos esos días, ¿cuál habrá sido? Alimentar a los animales y limpiar los desechos. No habrá sido lindo estar en el arca. Habrá sido algo bastante difícil. Pero ¿saben qué? Decía él. Afuera del arca había muerte. Solamente la salvación se manifestaba dentro del arca. Afuera solamente había muerte. Y aunque este no sea el mejor lugar del mundo, no tengan dudas que en este momento, en la historia que vivimos, en el momento de la historia que nos toca vivir, nuestra iglesia es el mejor lugar del mundo. Es el lugar donde Dios se manifiesta. Es donde Él nos ha enseñado que debemos estar. Y Él quiere que nosotros podamos, a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, poder demostrar a los otros la sabiduría de Dios. Termino con este versículo de 2 de Corintios, en el capítulo 3. El versículo 5 y 6, 2 de Corintios 3, 5 y 6. San Pablo dice ahí, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Mis hermanos, el Señor quiere capacitarnos a través de su Espíritu y quiere que nosotros nos preparemos para aquel día. Y que puedan ser nuestras también las palabras de Pablo ahí en Filipenses 1:6, cuando él dice, estoy convencido de esto. Es interesante, Pablo lo afirma con una convicción, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y ese día está muy cercano, muy cercano. Y el Señor va a trabajar en nosotros y va a perfeccionar su obra hasta ese momento. Que Dios nos bendiga para que podamos avanzar confiados y encontrarnos juntos en aquel día, sabiendo que hemos sido buenos instrumentos, buen equipo, buenos empleados en la obra de nuestro Dios. Agradecemos sinceramente a Dios por el mensaje tan práctico y a Daniel por transmitirlo, que justamente